voy a ir presentando a la persona que nos acompaña hoy, que es Juan Sebastián Zúñiga. Les voy a leer el perfil de él. Él es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, con énfasis en psicología clínica y cuenta con experiencia en el trabajo de pacientes hospitalarios y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Y también tiene experiencia en el campo educativo con la atención a estudiantes y talleres psicoeducativos. Él actualmente se desempeña como coordinador de los programas Metamorfosis, Entre Nosotros y Tertulias WOW aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. A nosotros nos encanta que Juan Sebastián nos apoye en estos talleres, nos encanta tenerlo aquí con nosotros, porque pues, ¿qué más que un psicólogo para que nos dé esta información tan importante de la hoja de vida? Juan, tú me cuentas si ya estás aquí con nosotros. Y no le damos unos minuticos a Juan Sebastián. Sí, sí, ya llegaste. Dale. Súper bien, gracias a Dios, Juan. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos nuevamente en este importante programa para nosotros que se llama Ubícate. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Es muy chévere nuevamente estar en este espacio. Siempre muy agradecido de que también me permitan participar en este tipo de dinámicas con otro tipo de población, de que puede ser egresados, estudiantes de último semestre o estudiantes también de otros semestres pues inferiores. Ya hemos tenido la oportunidad de participar en estos espacios el semestre pasado también desde la virtualidad, así que nada, muy contento de estar nuevamente por acá en este espacio. Y bienvenidos y bienvenidas pues a todos los que se están conectando en este momento desde la virtualidad. Intentaremos hacer este espacio lo más cálido posible. Por favor, si tienen dudas, no duden un segundo, evidentemente, en formularla, en hacerla, en levantar la mano, en escribir por el chat o en el micrófono. Lo que queremos en este espacio también junto con Claudia es poder resolver muchas dudas que ustedes pueden tener a nivel profesional o a nivel personal, porque en algún momento también hemos, no sé, diligenciado hojas de vida, también hemos enviado hojas de vida. Sabemos que a veces hay procesos que pueden generar frustración para las personas. Sabemos que también hay un mundo desconocido en la parte laboral de qué poner, cómo ponerlo, cuándo ponerlo. Sobre todo también por toda la información que hay en las redes, ¿no? de todas estas dinámicas de hoja de vida. Entonces, ese es el espacio indicado realmente para que todos y todas ustedes puedan preguntarnos y aclarar sobre todo dudas que tengan el día de hoy. Así es, Juan, de verdad que todo lo que dices es muy, muy cierto. O sea, todavía nos rondan muchos cuestionamientos y muchas dudas en cuanto al tema de hoja de vida. Y pues bueno, ya vamos 22 conectados. Les estaba contando que se inscribieron más de 100 personas. Ojalá sigan llegando más y el auditorio es todo tuyo, Juan Sebastián. Muchas gracias por estar aquí. Listo, gracias Claudia, muchas gracias. Nada, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Ubícate. Yo soy Sebastián Zúñiga, soy psicólogo de la Universidad San Buenaventura, pues como le estaba explicando ahorita hace unos minuticos Claudia, bueno, egresado de la Sambue, estoy en la Autónoma hace aproximadamente 2 años y medio, trabajando acá en el Departamento de Bienestar Universitario, coordino los programas de Metamorfosis, de Tertulias, de Entre Nosotros, y evidentemente también las asesorías de psicología. Entonces, eso es lo que hago aquí en la universidad. También, pues, trabajo también de la mano con el departamento de egresados frente a la asesoría en hojas de vida, porque, como les decía ahorita, entendemos que esto es un proceso, pues, que a veces lo llena uno de muchas incógnitas y de muchos momentos, ¿no? Desde lo emocional. El buscar trabajo en Colombia es todo un desafío. Entonces, este es el espacio indicado para poder hablar de eso realmente, chicos y chicas. Y bienvenidos nuevamente a la gente que también se está conectando en estos mismos instantes. Los recibimos pues en este espacio. Esto es un taller, ¿cierto?, de hoja de vida, pero también me gustaría pensarlo como un conversatorio en algún momento, donde ustedes sin ningún problema puedan levantar la mano, puedan abrir el micrófono y podamos hablar de una manera chévere, de una manera tranquila, las preguntas o los comentarios que tengan por ahí presentes. Denme un segundo, ya les voy a compartir la presentación. Mientras tanto, si hay alguna duda, empecemos. Si tienen por ahí una preguntita puntual, empecemos de una sola vez pues, con las preguntas, mientras yo les voy presentando las diapositivas. Listo. Aprovechen de verdad.
Estos espacios son para resolver dudas. Así que aprovechen la invitación que les hace Juan Sebastián de que comiencen con cualquier pregunta si tienen de una vez. Bueno, si no hay preguntas antes de iniciar este espacio, entonces vamos a iniciarlo. Y si en el transcurso pues, de la actividad surge una preguntita por ahí entre ustedes, bueno, levantemos la mano o el micrófono si quieren, es mucho mejor también como para tener esta sensación de que estamos hablando a través de la pantalla, o si no por el chat, también yo estaré pendiente, si no también Claudia estará pendiente por ahí de comentarme las preguntas. Les pido una pequeña disculpa, es que estoy un poco congestionado el día de hoy, así que me escucharán por ahí tosiendo en algún momento. Bueno, el espacio que tenemos el día de hoy programado, chicos y chicas, es un espacio en donde vamos a hablar un poco frente a la hoja de vida, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante estar presente en ese tipo de espacios y por qué es tan valioso ese tipo de espacio que la universidad trae el día de hoy para ustedes como asistentes y como participantes? Porque sabemos que es complejo hacer una hoja de vida. Es decir, hay gente que cree que entre más hojas tenga la hoja de vida va a ser mejor. Hay gente que cree que entre solamente tenga una hojita es mucho mejor. Hay gente que le gusta condensar demasiado la información, pero también hay gente que le gusta ampliar muchísimo la información de la hoja de vida. A eso sumarle también la información de los estudios, de los datos de contacto, de los idiomas. Y es que uno cree muchas veces que entre más uno tenga en la hoja de vida va a ser mejor. ¿Cierto? Que entre más información yo logre anexar a la hoja de vida, voy a sorprender más al reclutador o a la reclutadora. Pero digamos que hay una noticia bien importante en este momento y es que como conocido pues que tengo en el mundo del reclutamiento a nivel de trabajadores, sé por fuente directa de mis amigas y de mis amigos psicólogos que la gente se centra realmente en el perfil profesional. Es decir, un reclutador o un psicólogo o una psicóloga de selección difícilmente va a leer todas las hojas de vida completas frente a un proceso de selección. ¿Por qué? Porque recuerden que si usted va a un proceso de selección de comunicador, de comunicadora, de ingeniero, de administrador, de administradora, no es solamente su hoja de vida la que va a llegar a ese escritorio. Seguramente van a llegar muchísimas hojas de vida al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo interesante y qué es lo importante de la hoja de vida? Que es como lo que uno necesita resaltar sí o sí, el perfil profesional. Es decir, en su perfil profesional tiene que estar condensada toda la información que yo voy a encontrar más adelante en la hoja de vida. ¿Por qué? Porque ese va a ser el momento donde yo voy a realmente a llamar la atención del reclutador y donde en un par de renglones él o ella va a tenerme en cuenta para seguir el proceso de selección o simplemente va a ser como siguiente con las demás hojas de vida. En este mismo orden de ideas, empecemos pues con el formato de las hojas de vida. Aquí hay, digámoslo que un paso a paso para la elaboración de la hoja de vida. Número 1, aunque suene un poco curioso decirlo, realice usted personalmente su hoja de vida. Nadie se conoce a usted como usted mismo, nadie sabe lo que usted ha estudiado bien, lo que usted ha aprendido a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel académico también. Solamente usted conoce realmente cuáles han sido sus inicios y cuál es el momento en el que usted se encuentra actualmente a nivel académico o a nivel laboral. Ajústela a los intereses profesionales que usted busca. Eso es un apartado muy importante, es decir, quien de pronto ha estado en una asesoría de hoja de vida en algún momento en la universidad, se va a dar cuenta que en la universidad siempre recomendamos tener una hoja de vida a modo de borrador. Es decir, que yo tengo una hoja de vida borrador en Word en mi computador y en ese borrador voy a adecuar la información que necesito o para quien la necesito enviar más bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde mi perspectiva personal como psicólogo. Psicólogos en Cali hay un montón, ¿cierto? Psicólogos de mi promoción hay un montón, pero psicólogos con las características que yo tengo en este momento de mi vida profesional, seguramente el grupo se reduce bastante. Entonces, ¿quiere decir que todos los psicólogos vamos a hacer lo mismo? ¿Quiere decir que a todos los psicólogos nos interesa lo mismo? ¿Y quiere decir que a todos los psicólogos nos gustaría trabajar en lo mismo? Las respuestas a todo lo anterior es no, porque todos somos psicólogos, todos tenemos un cartón que dice psicólogos de tal universidad, pero cada uno de nosotros quiere hacer algo diferente o se ha venido especializando en algo diferente en su vida profesional. Entonces es por eso tan importante el punto número 2 de acá que ustedes ven que dice ajustarla a los intereses profesionales que usted busca. Es decir, usted tiene un borrador,
pero si de pronto usted quiere lanzar esa hoja de vida para una convocatoria específica, pues adecuará sus intereses y sus gustos y sus actitudes, aptitudes y conocimiento teórico profesional a esa vacante. Importantísimo hacer un autoanálisis, es decir, usted realmente sabe usted qué le gusta, a usted qué no le gusta a nivel profesional, cuáles son sus habilidades, habilidades blandas también, pero también habilidades en donde usted puede desarrollar otro tipo de competencias a nivel personal, porque eso también le va a servir mucho a usted en una pregunta de entrevista, ¿no? Esa famosísima pregunta de entrevista de ¿quién es usted? ¿Qué es lo que mejor sabe hacer usted? ¿Y qué es lo que no sabe hacer tan bien usted? Entonces, miren, desde el autoanálisis profesional, usted como egresado o usted como estudiante de último semestre, perdón, se dará cuenta realmente con qué cuenta usted como profesional y como estudiante en este momento. Recuerde que los datos que usted relacione en la hoja de vida deben de ser precisos, concretos y reales. Es decir, a veces hay personas, porque nos ha pasado incluso en la universidad, que en el afán de poner mucha información o en el afán de querer poner información en la hoja de vida, lo que hacen es, uno, o aumentar mucho la información, regarse, pues, en palabras populares, o número dos, inventar. Y recuerden que legalmente la hoja de vida debe tener solamente información que sea verificada. Es decir, que si yo cojo el teléfono ahorita y llamo a la empresa donde usted trabajó, me den exactamente los mismos ítems que usted puso ahí. Si yo llamo a la universidad donde usted estudió, me digan lo que usted hizo, el promedio que usted tiene, las habilidades que usted tiene o de pronto la experiencia académica que usted tiene también. Entonces, todo debe ser verificable para quien lo quiere emplear a usted. Toda la información se verifica. Eso téngalo por seguro que la universidad, perdón, el lugar de trabajo donde usted va a ingresar va a verificar la información. Aquí les hago un pequeñísimo paréntesis y un anexo, y es que muchos sitios de contratación verifican la información, pero, y eso fue una pregunta que salió en el anterior, ubícate en la anterior charla de hoja de vida, hoy en día las empresas están verificando también mucho las redes sociales. Así que si usted está en un proceso de selección, yo le aconsejaría que vuelva a sus redes sociales privadas, porque muchas empresas y muchos reclutadores lo que hacen es buscar su nombre o su dirección, pues, de correo electrónico en las redes sociales, encontrar su perfil y empezar a tener una búsqueda, pues, o una ligera percepción de quién podría ser usted a través de lo que usted publica en su red social, o de los estados que usted publica, o de las imágenes que usted publica. Entonces, es por eso que hoy en día, en este momento tan preciso de la vida, hay que ser muy cuidadoso con lo que publicamos a nivel público en redes sociales. Un tip que nunca está de sobra decir es averiguar las responsabilidades del cargo y la relevancia del cargo en el que usted quiera aplicar. ¿Por qué? Porque una pregunta muy típica de las entrevistas está enfocada en, ¿usted sabe la empresa que hace? Yo recuerdo mucho que cuando yo ingresé a la Autónoma, una de las primeras preguntas que me hicieron en selección, en talento humano, fue, ¿usted sabe la Autónoma en qué puesto está ubicado a nivel mundial por toda la dinámica de ecoamigable, universidad sostenible? Entonces, para quien iba preparado en ese momento, pues sencillo responder, pero para quien no tenía ni idea ni siquiera que la universidad era una de las pioneras a nivel nacional y tiene un puesto importante a nivel mundial frente a todo lo eco-friendly, pues seguramente se habrá quedado corchado en ese momento. Entonces, importantísimo también averiguar usted que todo lo que usted pueda saber de la empresa, pero también del cargo. ¿Por qué? Porque eso tiene digamos, una situación muy particular en la entrevista, pero también al momento de la hoja de vida usted poder incluir esa información en su perfil profesional. ¿Cuáles son las normas más básicas que usted tiene que tener en cuenta para la elaboración de la hoja de vida? Es decir, desde el tipo de letra, cierto que a veces uno dice, bueno, esto como que es muy obvio, pero a veces uno se encuentra con hojas de vida con unos estilos de letra muy particulares. Entonces, número 1, Arial o Times New Roman 11 o 12, se presentan hojas blancas o de colores pastel. Eso también tiene una particularidad, y es que dependiendo de la carrera, por ejemplo, hay carreras donde el perfil es mucho más gerencial y por eso la hoja de vida debería de ser un poco más gerencial, como su palabra lo dice, pero también hay carreras, evidentemente, donde si usted es diseñador gráfico o diseñador de la comunicación, por ejemplo, uno esperaría una hoja de vida distinta. Es decir, yo como reclutador, por ejemplo, esperaría una hoja distinta a una hoja de vida, digámoslo, a nivel gerencial, como de un administrador, por ejemplo. Si usted es diseñador gráfico o diseñadora gráfica, yo le aconsejaría que usted realmente juegue con eso, juegue con el color y juegue con el diseño de la hoja de vida para que usted logre impactar visualmente y que desde su propia hoja de vida usted ya esté dando un mensaje
de lo que usted sabe hacer, de su creatividad, del uso de colores, del uso de herramientas. No debe existir, eso evidentemente, errores de ortografía. Hubo horrores de ortografía en algunos momentos. La hoja de vida debe ser concreta, debe ser muy puntual, real y sobre todo debe ser muy honesta. Evidentemente, con ya lo que hemos hablado, la hoja de vida debe de ser muy, muy atractiva visualmente. Yo siempre le digo a los chicos o a los estudiantes o a los egresados un ejemplo y es, piense usted con qué hoja de vida le gustaría encontrarse. Es decir, cuando usted tenga la hoja de vida lista, descárguela en PDF, léala y piense, realmente si usted fuese un psicólogo o un reclutador o un jefe, con esa hoja de vida que usted tiene, ¿usted contrataría a la persona? Con el color de la hoja de vida, con la foto de la hoja de vida, con la información de la hoja de vida y con la manera de expresarse en la hoja de vida, porque ahí fácilmente usted se podría calificar a sí mismo y decir, venga, o escribí mucho o escribí muy poquito también, por ejemplo, o esta foto no es tan adecuada, o estos colores no son los más adecuados. Entonces, eso es un ejercicio que yo siempre recomiendo, sobre todo teniendo en cuenta la dinámica del autoanálisis, ¿no? Porque a veces uno es su mejor crítico. Entonces, tener la capacidad de usted descargar la hoja de vida en PDF, leerla, releerla un par de veces y asimismo ajustarla a lo que usted considere, es maravilloso. La hoja de vida no debe de contener más de 3 hojas de extensión, chicos y chicas. ¿Por qué? De hecho, yo diría que con 2 es suficiente. De hecho, la universidad tiene un formato de hoja de vida que es buenísimo, es un formato muy, muy interesante, en donde la información está muy bien condensada y sobre todo que es visualmente muy atractiva y está muy, muy bien organizada el tipo de información como en una línea de tiempo. Arranca con el perfil, datos de contacto, formación académica, experiencia laboral y formación adicional. Entonces miren que también es muy importante la manera en cómo adecuamos la hoja de vida y sobre todo la información que estamos colocando en esta hoja de vida. Es importante tener en cuenta que las hojas de vida no deben de ser muy extensas. Póngase en el papel de un reclutador que tenga 50 hojas de vida de un administrador o para un cargo de administración. ¿Usted realmente revisaría 50 hojas de vida que tengan 3 hojas cada una? Sería muy complejo pensarse a través de esas dinámicas en el contexto laboral de un reclutador, y es por eso que del perfil profesional usted ya debe entrar impactando a la persona con su conocimiento, con su experiencia, ya sea académico o profesional, o en la manera en la que usted está prácticamente vendiendo. Sé que esta palabra suena un poco maluco muchas veces, pero recordemos que debemos de vendernos prácticamente a quien nos está viendo la hoja de vida o a quien está revisando la hoja de vida. Sé que es un poco complejo pensarse a través del concepto como de ser un objeto, pero es tal cual cuando usted va a un supermercado y encuentra todo un pasillo de desodorantes, ¿cierto? Si usted se fija en la marca de desodorante que es su favorita, puede que esa marca sea muy impactante visualmente, o puede que sea una marca que esté por allá al fondo escondida. Desde ese sistema como de psicología de la publicidad o de marketing publicitario, uno engancha a alguien, uno engancha a la persona muchas veces. Aquí hay un tema que mucha gente me pregunta en las asesorías de hoja de vida y es el famoso tema de la foto, ¿cierto? Y para este momento yo les quisiera preguntar a ustedes rápidamente, 2 personas que me puedan contar qué piensan frente a este concepto de la foto. ¿Ustedes creen que la foto es necesaria en la hoja de vida? ¿O usted es de las personas que piensa que a usted lo contratan por quién es usted, no por cómo usted se ve? Entonces lanzo la pregunta de manera abierta. Chévere que alguien pueda participar en ese momento y nos pueda como contar tal vez la experiencia o tal vez su pensamiento frente a la foto. Entonces les pregunto, ¿ustedes qué piensan de la foto en la hoja de vida? ¿Es necesario ponerla o por el contrario no es tan necesario? Carolina Cortés García. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, yo aquí inicio porque resulta que yo antes en mi hoja de vida tenía una foto mía, pero me hacía ver muy niñita, muy chiquita, entonces me veía muy tierna, entonces yo la quité y pues ahí yo sentí que me llamaban como un poquito más a las entrevistas porque pues veían mi perfil, pero veían mi foto y mi foto parecía como de 15 años, pero no por no ser formal, sino que es porque tengo cara de niñita. Ok, eso pasa mucho, ¿cierto? Sobre todo porque visualmente todo lo visual y todo lo relacionado a la parte estética es muy subjetivo, ¿no? Lo que para mí tal vez se puede ver bien, para otro no se puede ver bien. Para lo que a mí tiene, por ejemplo, que alguien se vea entre comillas muy niñita, como decía Carolina, puede que para otra persona no sea de esa manera la parte visual en cómo se está teniendo en cuenta. Entonces, gracias por el comentario, Carolina.
Vamos a darle paso de pronto a otra persona que por acá nos quiera contar opiniones sobre la foto. ¿Ustedes creen que la foto ¿qué? ¿Es necesaria en la hoja de vida o por el contrario no es relevante ese tipo de información en la hoja de vida? De manera totalmente abierta y totalmente respetuosa a su opinión. Pueden prender el micrófono o a través también del chat. Por aquí también Claudia nos dice, a veces ponen una foto de muchos años atrás y creo que eso no es bueno. Ya vamos por ahí también. Entonces de pronto alguien por acá se anima a prender el micrófono, chicos y chicas, y a comentarnos qué pensamos de la foto en ese momento. Si no, no hay lío. Si hay que participar, súper que podamos escucharlos o escucharlas. Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo vas? Muy bien. Pues yo creería que la foto podría servir más que nada para mostrar que soy capaz de presentarme, o sea, que soy capaz de vestirme bien, de peinarme más allá de cómo me vea yo físicamente, pero de que al menos soy capaz de arreglarme. No sé, de pronto la impresión que me da. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, uniendo un poco los comentarios que ustedes nos mencionan a través del micrófono, pero también el que nos presenta Claudia a través del chat, yo les diría que, mire, siempre que me preguntan la foto, Sebastián, ¿la foto va o no va? Yo les digo, eso es una decisión netamente personal, ¿cierto? Si usted considera bajo sus parámetros y bajo sus pensamientos que a usted lo contratan por lo que usted sabe y no por cómo usted se ve físicamente o estéticamente, es un maravilloso comentario. Pero si usted considera que la foto es necesaria, sobre todo para tener en cuenta lo que dijo Juan Camilo, por ejemplo, de ver usted cómo se ve, ¿cierto? Cómo se arregla, cómo se ve físicamente y estéticamente, también es muy respetable. A nivel personal, yo creería que a usted lo contratan por lo que usted sabe, no por cómo usted se ve, ¿cierto? Ese es mi pensamiento personal. Pero tengo que ser consciente que yo estoy jugando en un mundo laboral y en un mundo empresarial y que debería de poderme adaptar a esa realidad que ellos manejan, es decir, a una realidad muy desde lo empresarial. Por acá también nos comenta Fernando, hoy día por ley de protección de datos la foto no es un requisito, dado que su imagen es parte de sus datos. Totalmente de acuerdo, Fernando, y muchas gracias por ese comentario. Aprovecho también para comentarles algo sobre la ley de datos, y es que muchas personas en la hoja de vida tienen en datos de contacto la dirección de la casa. Si usted vive en un apartamento, usted pone el apartamento, la unidad, el bloque, el número de apartamento, absolutamente todo. Mucha gente lo pone. De hecho, hace un par de semanas recibí una hoja de vida donde la persona, una chica, tenía literalmente escrito hasta el número del apartamento. Pregúntese en ese momento qué tan relevante es que en su hoja de vida usted ponga su dirección de casa. Número uno. Número dos, qué tan relevante es que la gente sepa en qué apartamento vive usted. ¿Cierto? Eso, más allá de lo pertinente, yo les diría que por cuestiones de seguridad, que es un poco también lo que decía Fernando, es cero necesario, chicos y chicas, porque, número uno, que eso lo vamos a hablar más adelante, si usted está apostándole al trabajo de sus sueños, y el trabajo de sus sueños queda en la vieja Mundi, ¿cierto? Pero es el trabajo que usted siempre ha querido, mejor dicho, entrar, es un muy buen sueldo, es un muy buen trabajo, es un excelente clima laboral, pero usted vive en el norte, en La Flora, en la 14 de Calima, en Floralia, en Vipasa, o sea, barrios muy del norte de la ciudad, eso podría ser un impedimento en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque sabemos que la movilidad en Cali es un tema complejo y por más que usted me diga a mí, ve, yo madrugo, yo voy en carro, voy en moto, voy en bici, voy en mío, yo llego temprano, pues estamos, digámoslo, predispuestos a una situación que se llama clima, ¿cierto? Que puede llover y cuando llueve en Cali todo se vuelve un caos. También a la Panamericana que la están abriendo y cerrando cada 2 días prácticamente. Eso también nos lleva a uno a pensarse en el problema del trancón. Entonces miren que a veces usted pone su dirección como por datos de contacto, pero realmente su dirección no es tan relevante, número uno, por eso que les digo la distancia que puede ser un factor para que usted lo saquen del proceso de selección, pero también por seguridad. Imagínese que usted mande su hoja de vida, no sé, a 15 personas en un día. Van a ser 15 personas que van a tener la información de su casa, de su edificio y de su apartamento. Entonces, es cero necesario realmente poner esa información en la hoja de vida. Y de una vez aprovecho para responderle a Jennifer Pérez, en donde nos pregunta, ¿aconsejas colocar el número de cédula? Tampoco es aconsejable poner el número de cédula, Jennifer, sobre todo por lo que decía Fernando, por la protección de datos, que eso ya es una ley además, y sobre todo porque si usted le piden la cédula, pues se la podrían pedir
impresa o ampliada al 150, bueno, o por correo o escaneada. Entonces, poner la cédula en ese momento en los datos de contacto no es necesario, es decir, no es para nada relevante en este momento. Ya leo lo que nos comenta Jessica, pues si quiere que en la diapositiva un segundito. Frente a la foto, debe ser reciente, tamaño de documento, fondo blanco o azul. Evite tomarla con celular, evite fotos tipo Instagram, tipo Facebook, de paseo, no. Tiene que ser una foto pues que realmente pueda expresar un poco de formalidad en la hoja de vida. No incluir pasatiempos, mucha gente tiene un apartado que dice hobbies. Eso es interesantísimo para conocerlo usted como persona, pero eso se lo podrían preguntar a usted en un proceso llamado entrevista. En la hoja de vida es hoja de vida, perfil profesional, es decir, usted quién es como profesional, desde la parte académica teórica y también desde la parte, digámoslo, experiencial, de lo que usted sabe hacer. Entonces, incluir, por ejemplo, actividades como hobbies no va a ser tampoco muy relevante. Solamente poner información que esté de la mano de su perfil profesional, de su puesto en ese momento a nivel laboral o de su profesión o de su formación académica también. Importantísimo poder destacar sus logros y objetivos. Por ejemplo, si usted en la universidad se ganó una beca, importantísimo. Si usted se ganó o fue a hacer por allá una charla a otro país, importantísimo que usted pueda poner eso en su hoja de vida. Si, por ejemplo, usted puede poner en su hoja de vida que usted, no sé, se ganó la tesis, se ganó un mérito en la tesis, importantísimo que también pueda poner eso a nivel de logro académico o logros de su trabajo, evidentemente también, que es muy relevante. Por aquí alguien levantó la mano y creo que era alguien que es el mundo de los hobbies, se llama así. Bueno, si no, sigamos por acá por el chat, donde dice: hace unos días vi una vacante en una agencia de empleo donde exigían adjuntar un escáner de la cédula. ¿A qué se debe esto? Jessica, pues realmente es una muy buena pregunta, pero es un poco lo que yo les decía ahorita. Si a usted le van a pedir la cédula en un proceso de selección, se le van a pedir o escaneada o fotocopiada, en caso tal de que sea físico. Es por eso que no es tan necesario y es tampoco cero relevante poner el número de cédula en la hoja de vida, digámoslo de manera escrita. Hoy en día es más relevante poner la mejor red social, dado que el entrevistado podrá tener una mejor visión del aspirante en su entorno real. A propósito de redes sociales, no sé si ustedes han visto que hay una red social que se llama LinkedIn, o una aplicación pues a nivel de celulares y de computadores. Esa es la mejor opción para usted adjuntar en su hoja de vida. Es decir, eso es una red social donde básicamente es de experiencias laborales y académicas. Entonces usted ahí puede depositar absolutamente toda su información y de hecho yo les aconsejaría a ustedes que ustedes puedan adjuntar el URL de su perfil de LinkedIn en la hoja de vida. ¿Cierto? Ahorita seguimos con un proceso muy importante que como está aquí resaltado en rojo, y es iniciar realizando un proceso de introspección, es decir, un proceso muy desde lo interno de usted, cada uno que está ahí en su casa viendo en ese momento, en donde usted realmente pueda identificar cuáles son sus fortalezas y al mismo tiempo claramente reconocer cuáles son sus aspectos a mejorar, ¿cierto? Entonces, hagamos un ejercicio rápidamente ahí en casa, pregúntese a usted mismo o a usted misma, ¿en qué áreas de desempeño me siento más cómodo? Es decir, de todo lo que usted sabe hacer como profesional y como estudiante, por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cierto? Recuerden que aquí todos podemos ser administradores, ingenieros, comunicadores, pero cada uno de nosotros querrá hacer algo diferente, querrá enfocarse por una especialización tal vez distinta, querrá trabajar en otro lugar, querrá irse del país, por ejemplo. Entonces cada uno de ustedes tiene aspiraciones, o cada uno de nosotros tenemos aspiraciones totalmente diferentes frente a un proceso de selección o frente a una hoja de vida. Segunda pregunta, ¿qué habilidades que ha desarrollado? ¿Cuáles son las habilidades que usted ha desarrollado durante su experiencia académica o laboral? ¿Cierto? ¿Cuál de todo lo que usted sabe hacer es lo que usted considera que es lo más relevante a nivel de habilidades? ¿En qué área requiere mayor capacitación? ¿Cierto? Es decir, ¿qué es esa sensación que a usted le da por ahí a veces de pensar, yo podría mejorar en esto, desde la comunicación, desde la manera de expresarme, desde la manera de escribir, desde mi formación académica también, desde los idiomas? ¿Cuáles han sido sus logros laborales y profesionales más significativos también? Y sobre todo, identifica las áreas laborales de su preferencia. Pasemos a un punto importantísimo, perfil profesional. Pero antes del perfil profesional voy a leer un comentario que está muy bueno, y es el de Fernando Velázquez, que dice: evite subir fotos comprometedoras en redes sociales, dado que los procesos modernos de selección se están gestando con el apoyo de inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo.
Y más allá de solamente subir fotos que sean comprometedoras, que yo no sé qué podría entender cada uno por comprometedor, les aconsejo también, chicos y chicas, que en un proceso de selección, si usted tiene su perfil de Facebook público o si usted tiene su perfil de Instagram público o de Twitter público, además que Twitter es una red tan particular, evite llegar a caer en confrontaciones por temas religiosos, políticos, porque de pronto usted da con alguien que piense totalmente lo contrario a usted y simplemente por el hecho de que usted piensa lo contrario a él o a ella, lo cortaron del proceso de selección. Eso pasaba también un par de veces en la universidad y de hecho pasó una vez que fue por un equipo de fútbol del país, en donde un aspirante se encontró con que la otra persona era del otro equipo, aunque a alguien le puede sonar muy particular esto, y ese fue el motivo por el cual fue descartado del proceso de selección. Entonces, es muy cierto lo que dice Fernando, gracias Fernando por el comentario, porque es una realidad que hoy en día se revisa muchísimo el perfil profesional del estudiante a nivel de hoja de vida, pero también el perfil de la red social de cada uno de ustedes aspirantes a un cargo laboral. Perfil profesional de la hoja de vida. ¿Qué toca hacer en el perfil profesional? Iniciar relacionando su estudio profesional, conocimiento o experiencia específica en el área que usted desea continuar o iniciar su campo laboral. ¿Cuál es su interés de desarrollo en su profesión? ¿Cuáles son sus competencias laborales y algunas características personales que refuercen el perfil que está definiendo? Por ejemplo, a mí me parece que un perfil profesional muy atractivo debe de arrancar con, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Fernando Velázquez, que Fernando sea administrador. Entonces, Fernando Velázquez arriba, administrador abajo, ¿cierto? Y en una parte, espacio, otro párrafo, vamos a poner administrador de empresas, coma, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, con intereses en, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que Fernando diga, desde la administración me gusta trabajar con contabilidad, con pagos, con nómina. Entonces, ¿cuál es su, digamos, su parte académica? Entonces, claro, usted es administrador, pero usted es un administrador egresado de la UAU. Aparte que usted es administrador de la UAU, usted le gusta hacer esto, 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 esto. Después de sus intereses, ¿qué vamos a poner? Su experiencia laboral o su experiencia académica. Recuerden que hoy en día las prácticas profesionales están avaladas como experiencia laboral. Es decir, como si usted hubiese estado trabajando digámoslo formalmente en una empresa. Entonces, hablar desde las experiencias laborales o experiencias académicas que usted tiene siempre va a ser muy valioso. Y como dice el primer párrafo, algunas características personales que refuercen su perfil. Aquí hay un apartado muy bueno que vale la pena tener en cuenta y es el concepto de habilidad. Hay mucha gente que habla a partir de las habilidades, pero las habilidades no se deben de confundir ni con actitudes ni con aptitudes. Por ejemplo, que usted me ponga a mí una habilidad que sea responsabilidad. La responsabilidad, aunque sí es un requisito para el mundo laboral, pues no sería muy relevante, porque yo esperaría que todo aquel que quiera trabajar sea responsable, ¿cierto? No, que honestidad, claro, es un excelente valor además, pero esperaría que todos fueran honestos en un proceso de elección y que todos fueran honestos en el trabajo. Entonces, juéguesela a partir de la situación de que usted tiene que impactar siempre a quien le dé su hoja de vida. Entonces, por ejemplo, usted puede buscar en Google ahorita habilidades organizacionales. Lo voy a escribir por acá, habilidades organizacionales. Y en esas habilidades organizacionales usted se va a dar cuenta de que existen varias habilidades que usted puede poner en su hoja de vida y que van a ser mucho más atractivas que poner solamente en responsable, honesto, solidario, buen compañero y trabajo en equipo, que es lo que la gente generalmente suele poner. Dentro de las habilidades organizacionales que uno se puede encontrar, adaptabilidad al cambio, ¿cierto? ¿Qué es adaptabilidad al cambio? Pues realmente saberse o poder adaptarse a cambios repentinos en su vida. Por ejemplo, ¿cómo nos adaptamos nosotros a la pandemia? Yo creo que ahí todos demostramos lo adaptables que somos. Es decir, pasar de una vida, entre comillas, normal durante tantos años, a un momento a otro pasar a la virtualidad y una cuarentena, eso fue adaptarnos. Adaptarnos a la cuarentena 1, 2, 3, 4, adaptarnos a la virtualidad, adaptarnos al trabajo en casa, adaptarnos a estudiar en casa, adaptarnos nuevamente a la presencialidad. Eso es realmente adaptabilidad al cambio. ¿Qué otra habilidad es muy valioso desde lo gerencial u organizacional? Gestión del tiempo, gestión de los recursos, comunicación asertiva, educación continua, liderazgo. Entonces miren que hay muchos
maneras en ese momento de poder describir funciones que tal vez usted escribía con otros nombres. Entonces recuerden que las habilidades tienen que ir mucho más allá de poner simplemente responsable, por ejemplo, solidario, honesto. La trayectoria laboral deja en evidencia al empleador, es decir, la experiencia adquirida a lo largo de los diferentes procesos que haya desarrollado. Para que la información sea clara, debe analizar cuál es la relación con el cargo al que aspira y enfocar sus conocimientos para fortalecer ese perfil. Es decir, si usted tiene amplia experiencia, relaciónelo sobre todo con los últimos 3 cargos. Hay gente que pues sabemos que tiene bastante experiencia laboral, sobre todo en su trayectoria, pero es importante poner los 3 o los 4 últimos cargos que usted pueda tener en ese momento presente en su hoja de vida. Pregunta que siempre uno tiene por acá mucho en este tipo de espacios: ¿qué se hace cuando no se tiene experiencia laboral o es muy poca? Es decir, lo que usted sabe que pasa en Colombia muchas veces, y es que muchas veces los estudiantes o egresados no tienen la oportunidad de vincularse al mundo laboral de inmediato. Ya leo tu comentario, Víctor, dame un segundito, que voy aquí a aclarar un momentico esto, ya vamos para allá. Entonces, nota, cuando no se tiene experiencia laboral o es muy poca, puede relacionarse con las actividades que se han desempeñado dentro de su formación académica. Es decir, si usted dentro de la universidad tuvo la oportunidad de trabajar como monitor, si usted ha estado en la parte de investigaciones en las publicaciones, si usted ha realizado asesorías de pronto con estudiantes o ha realizado apoyo a los docentes. Es decir, básicamente hablar desde la experiencia académica. Voy a leer por acá un tipo de comentario de Víctor que dice: vamos a ver en algún momento, vamos a ver un ejemplo de hoja de vida para conocer qué tan cargado puede quedar la hoja de vida, además del hecho de quitarle la dirección de la cédula. En mi caso tengo hoja de vida, tengo anexados mis diplomas y carta profesional. Sinceramente no sé qué tan problemático puede llegar a ser que tenga acceso a toda esa documentación. Yo creería, Víctor, que más allá de ser problemático, que alguien pueda tener acceso a esa información, es que, vuelvo y le digo, cuando la persona requiera esa información suya, se la van a pedir. Es decir, si usted ha tenido la oportunidad de estar en un proceso de selección en este momento de su vida o en el momento de su vida, se va a dar cuenta que todos los papeles, incluido la cédula, la tarjeta profesional, los diplomas, los certificados y todos los demás papeles, se los van a pedir en otro momento del proceso. Es decir, cuando usted logre pasar un filtro, básicamente. Entonces, que usted lo puede adjuntar, Víctor, claro que lo puede adjuntar, pero que eso sea beneficioso o que sea un punto extra para usted en un proceso de selección, no creería, la verdad. Es decir, recordemos que en la hoja de vida lo que buscamos es ser muy concretos y muy puntuales con la información que ponemos. Que si usted es, por ejemplo, o tiene un cargo o tiene una profesión donde se requiera la tarjeta profesional, se la pedirán en algún momento. Pero entonces usted mandar toda esta información de una sola no sería lo más prudente, creería yo. Y frente a la primera pregunta, sí, ahorita les voy a compartir acá en la pantalla también el formato de vida de la UAU, para que hagamos ahí un ejercicio también en un par de minutos. Por acá nos dice: mi nombre es Eliana, empresas como elempleo.com sí te exigen todos los datos como dirección, cédulas, teléfono, género, foto, y te miden como un indicador diciendo si estás al 100%, visible para los empleadores. Se ve que casi que exigente. Sí, Eliana, es una muy buena pregunta y también es un muy buen comentario, sobre todo porque estos portales de empleo como elempleo.com realmente, como CompuTrabajo, piden información adicional, pero también es cierto que elempleo.com y CompuTrabajo tienen la facilidad donde usted puede adjuntar su hoja de vida. Es decir, ahí hay una parte en estas páginas donde uno puede adjuntar en PDF o en Word la hoja de vida de cada uno de nosotros. Entonces, sería también válido a nivel de seguridad, sobre todo, que usted pueda poner la hoja de vida, lo que usted pueda adjuntar más bien su hoja de vida en ese tipo de páginas. Formación académica, que también es algo muy interesante. Recuerden que es educación formal, ¿no? Hay mucha gente que tiene casi que de la primaria ahí en la hoja de vida. Se recomienda poner pregrado, ¿cierto? O si usted está haciendo una especialización, pregrado y colegio, en caso tal. Se pone siempre de lo más reciente a lo más antiguo. En ese mismo orden de ideas, vamos a poner entonces, por ejemplo, aquí como está el ejemplo, Magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en operaciones, Ingeniería Industrial, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, el Magíster lo hizo en el 2015, pero el pregrado lo hizo en el 2004 aquí en la UAU. Entonces, siempre se pone de lo más reciente a lo más antiguo. En ese mismo orden de ideas se pone siempre el título otorgado por la universidad, la fecha o la universidad en la cual usted la fecha y la universidad en la cual usted desarrolló
digamos, ese tipo de estudio. Y hay un apartado también muy bueno en el formato de hoja de vida que les voy a mostrar ahora, que se llama formación complementaria. ¿Qué se pone en la información complementaria? Absolutamente todos los cursos que usted ha realizado, sean seminarios, semilleros, congresos, ponencias, cursos de idiomas, por ejemplo. Toda esta información la vamos a ubicar acá en el apartado llamado formación complementaria. Es decir, ahí vamos a poner, o ahí vamos a poder ubicar toda la información de una manera mucho más específica para que la gente, cuando revise la hoja de vida, pueda tener acceso de una manera mucho más rápida a esta información. Experiencia laboral. ¿Qué hay que poner en la experiencia laboral? Evidentemente ser muy claros con el cargo que usted ocupó, el tiempo que usted ocupó ahí, y sobre todo su jefe directo, para que uno pueda llamar y pedir información sobre usted. Pero también, que es muy bueno y que es muy importante e interesante que podamos ubicar en la hoja de vida en este momento, los logros que usted desarrolló en la empresa. Por ejemplo, una cosa es poner las funciones, ¿cierto? Administrar e implementar los procesos desarrollados por la compañía, garantizando su desarrollo y mejoramiento, aprovechando eficientemente los recursos dados para la operación. Es decir, eso es lo que haría, digámoslo, cualquier director de organizaciones dentro de la empresa. Pero, por ejemplo, Víctor Manuel, como director de organizaciones y métodos en silos y finanzas, ¿qué logró hacer? Es decir, ¿cuál fue la particularidad que tuvo Víctor Manuel dentro de la empresa que volvió sus funciones, sus responsabilidades, las transformó básicamente en un logro profesional? Entonces, en el apartado de logros vamos a ubicar todo lo que hemos logrado desarrollar a partir de mis propias funciones. Habilidades, que era un poco lo que les hablaba ahorita. Recuerden que hay que hablar siempre de las habilidades organizacionales. Aquí, por ejemplo, hay otras: pensamiento analítico y crítico, pensamiento estratégico, liderazgo, la comunicación, el análisis. Pero hay algo muy importante que les quiero comentar ahorita, y es que todas las habilidades que usted me ponga en la hoja de vida, usted me las va a tener que demostrar. Muchas veces la gente llega ya con las habilidades programadas en el apartado, entonces no, que gestión del tiempo, gestión de los recursos, que la habilidad, que el pensamiento. Y una pregunta que yo siempre hago, hecho hasta en una asesoría, es: ¿de qué manera usted me puede demostrar a mí, por ejemplo, que usted es líder o que usted tiene una habilidad llamada liderazgo? ¿De qué manera usted me puede decir que usted tiene una habilidad para analizar la toma de decisiones en la empresa? Porque es que escribirlo es súper fácil, chicos y chicas, pero realmente yo poder demostrar esa habilidad es una dinámica totalmente distinta y totalmente dentro del mundo real, dentro del mundo laboral. Entonces, toda la información que usted ponga, todos los nombres que usted logre ubicar en la hoja de vida, sí o sí usted va a poder demostrar. Entonces, recuerden sobre todo buscar información frente a absolutamente todo lo que está poniendo en la hoja de vida, y sobre todo la significación que tienen cada una de estas palabras dentro de la hoja de vida. Entonces, que usted puso que usted tiene un pensamiento sistémico, entonces, ¿de qué manera el pensamiento sistémico influye sobre su vida personal, cierto, como ser humano, pero también en su vida profesional? Que si usted me puso a mí que usted tiene un pensamiento estratégico muchas veces para ver la solución o la resolución de problemas, yo quisiera saber usted de qué manera me puede mostrar a mí en algún momento de la entrevista o de la hoja de vida que usted tiene este tipo de pensamiento como ser humano. Apartado importante que también mucha gente o pasa por alto: el apartado de los idiomas. Y en ese momento les quiero preguntar nuevamente a ustedes, participantes de este espacio del día de hoy, ¿qué ponen ustedes en la parte de idiomas en la hoja de vida? Es decir, si yo les digo a ustedes en ese momento, revisemos una hoja de vida, ¿con qué me encontraría yo en el apartado de idiomas? Es decir, usted de los que pone, por ejemplo, en el apartado de idiomas, barritas que miden el conocimiento, o usted es de los que ponen 10% en listening, 20% en speaking, 10% en writing. Es decir, ¿ustedes qué ponen en ese momento en el apartado de idiomas? Pregunta nuevamente abierta para los participantes del espacio del día de hoy. La segunda opción, dice por acá Lady. Jennifer dice el idioma y el nivel de conocimiento básico, intermedio o avanzado. Muy bien. ¿Quién más por acá nos quiere compartir qué pone? Carolina nos dice: sinceramente no tengo ese apartado. Listo, Carolina, gracias también por la participación. ¿Quién más por acá nos cuenta qué tiene en el apartado de idiomas de su hoja de vida en este momento? Igual que Jennifer, por acá nos comenta también Eliana por acá por el chat. Yo les
voy a decir lo siguiente en el apartado de idiomas. Miren, a veces uno cree que poner inglés, por ejemplo, medio, va a tener una relevancia en la hoja de vida, lo cual en el mundo laboral saber un idioma o un segundo idioma, un tercer idioma es muy importante. Pero de que yo ponga en mi hoja de vida que yo soy B1 a que yo sea B1 en la vida real es una dinámica totalmente distinta. Yo, por ejemplo, ponga básico, intermedio o avanzado, Jennifer, por ejemplo, me permite a mí expresar una idea, pero le permite al otro que lee o al reclutador o reclutadora que está leyendo en ese momento tener una idea propia frente a la palabra. Por ejemplo, que para Jennifer el inglés básico, por ejemplo, sea, no sé, los saludos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para mí, Juan Sebastián, el inglés básico es ser capaz de sostener una conversación fluida, una conversación, digámoslo, común y corriente, un saludo, por ejemplo, y extender el saludo a través de la conversación. Entonces, miren, que para mí, reclutador, el básico es o tiene una significación, pero para Jennifer tal vez ese idioma básico tiene otra significación. Entonces, es por eso que es tan importante, chicos y chicas, ser muy puntual con la información en la hoja de vida. Por ejemplo, para los idiomas existe una nivelación según el marco común europeo, que va desde la A hasta la C. En ese mismo orden de ideas, usted puede poner acá, en este mismo momento, leer lo que dice acá, A1, A2, B1, B2, C1, C2, y poder evaluarse usted en qué momento se encuentra, ¿cierto? Entonces, si usted considera que, por ejemplo, usted comprende y utiliza expresiones cotidianas de uso muy frecuente, o como unas frases muy sencillas realmente, usted podría ubicarse fácilmente en el A1. Pero si por otro lado usted me dice, no, yo soy capaz de entender ideas principales de textos complejos, y puedo hablar de un tema en específico, o sea, podría hablarte en este momento de las vacunas a nivel mundial y hablar con propiedad del tema y con conocimiento de las palabras, pues ya estaría ubicado casi que en un nivel B2, C1. Entonces, es por eso que es tan importante, chicos y chicas, tener conocimiento de qué nivel me encuentro yo para poder hablar con una letra, es decir, con la B, con la A o con la C, y no dejar tan, digamos, la parte subjetiva el idioma. Entonces yo pongo, no, yo soy básico, o yo hablo el 50%, o yo en speaking soy 10%, o entiendo cuando me hablan muy despacito, es lo que mucha gente dice. Entonces les aconsejo que revisen este marco común europeo y así mismo puedan verificar usted en qué nivel se encuentra en este momento de su vida. También hay páginas en internet que le hacen a usted le hacen el examen y le arrojan un resultado, o también hay lugares en la ciudad de Cali en donde podemos ir a tomar el examen, que puede ser el IELTS o el TOEFL, y ahí poder tener como un nivel, básicamente. Herramientas y programas, sobre todo para las personas pues, que manejan herramientas muy propias de la carrera, pueden ser desde el Suite Office 365, Salesforce, Adobe CSS, Teams, Canva, pero también puede ser, por ejemplo, hay mucha gente que desde la ingeniería maneja, se me olvidó el programa en ese momento, pero hay un tipo de ingeniería que maneja unos programas muy específicos, que no lo maneja, digamos, otra carrera. Pero también puede pasar que usted sea administrador de empresas, pero usted tenga un hobby con, no sé, Adobe Reader o Adobe Photoshop, y usted haga un curso o haya hecho un curso en internet frente a estos datos. Entonces, AutoCAD, por aquí lo dice Claudia, muchas gracias Claudia. Entonces, de acuerdo a lo que yo sé, ¿cierto? En mi experiencia profesional, de acuerdo, por ejemplo, a los software que puede usar un psicólogo, al software que puede usar un administrador o un ingeniero, los voy a ubicar acá en el apartado de herramientas y programas, pero también, de pronto, si yo soy alguien que tengo por ahí interés en otros temas y, por ejemplo, sé usar Canva, que Canva se ha vuelto súper popular hoy en día, también voy a ubicar ese tipo de información ahí. Estudios complementarios y los logros, que eso también es un apartado muy bueno. Recuerden lo que les mencioné al principio, poner absolutamente todo lo que usted haya estudiado y que esté certificado. Entonces, que si por ejemplo usted en el Politécnico de la Gran Colombia en internet, usted ha tomado 5 cursos virtuales, que son gratis además, les aconsejo que lo revisen, ponga los cursos que usted haya desarrollado de acuerdo a su profesión. Hay lugares como este tipo de Politécnico Gran Colombia que son gratis, pero que le pagan a usted, perdón, que usted tiene que pagar por la certificación, son como 50.000 o 60.000 pesos, pero piense que son 50.000 pesos de una inversión para poner en su hoja de vida básicamente. Entonces, les recomiendo también mucho fortalecer la parte de estudios complementarios, porque tal vez ese estudio complementario va a ser el plus para su vida laboral, básicamente, va a ser el plus que lo hará destacar a usted o la hará destacar a usted en medio de todas las hojas que recibe o todas las hojas de vida que recibe un reclutador.
Y en el apartado de logros, recordemos que también podemos ubicar logros a nivel académico, que usted hizo ponencias, que usted ha ido a congresos, pero como ponente, que usted se ganó una beca, que usted fue el mejor ECAE de la universidad. Todo eso es importantísimo poder también en la hoja de vida también ubicarlo. Voy a dejar de presentar acá un segundo y les voy a presentar el formato de vida de la UAO. María José nos pregunta, ¿tiene que estar específicamente certificado en el uso del programa para poder añadirlo a la hoja de vida? María José, es muy buena la pregunta también, y te recuerdo que todo lo que uno pone en la hoja de vida debe ser comprobado o debe ser certificado. Entonces, chévere que uno pueda buscar cursos que nos puedan certificar, ¿cierto? A través de también el certificado, pues, en forma física o en forma virtual. Y Eliana nos dice, pero sí que viene colocar Word, Excel, PowerPoint, o eso ya no es necesario. Eliana, hoy en día, digamos lo que tú preguntas, se llama Suite Office, o también, si usted quiere poner de manera específica, porque usted tal vez maneja Word, pero no maneja PowerPoint, o maneja Excel, pero no maneja Word adecuadamente, usted puede poner entonces Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, como para que también quede ahí la información diligenciada en su hoja de vida. Denme un segundo, les voy a por acá compartir el formato de hoja de vida de la universidad, dando respuesta un poco también al requerimiento que nos hacía ahorita el compañero Víctor Manuel. Por aquí también vamos a poder encontrar, ya lo estamos viendo aquí en pantalla, un segundo. Hoja de vida, la tenemos acá en pantalla. Miren, este es el formato de hoja de vida de la universidad. Miren que tiene solamente 2 hojas. Ese formato usted lo puede pedir ahorita finalizando la charla. Si a usted no le gusta que aquí diga wow, eso lo puede quitar sin ningún problema para que vuelva su hoja de vida más personal. Entonces, miren, nos encontramos con la foto reciente, tipo documento formal y con expresión amable. Aquí hoy iría el nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner Juan Sebastián Zúñiga Mosquera. Vamos a elegir aquí, por ejemplo, psicólogo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, psicólogo egresado de la Universidad San Buenaventura Cali, con intereses en atención, por ejemplo, atención clínica, psicología educativa, organizacional, con experiencia en el manejo de pacientes, certificación puede ser, en centros clínicos de la ciudad. De igual manera, es importante también, les doy un consejo ahorita que estoy aquí escribiendo ese perfil, chicos, que ustedes puedan buscar en Google algo que se llama conectores APA. Se los recomiendo a ojo cerrado. En ese tipo de, digámoslo, de documento, en conectores APA, sobre todo en este que yo uso, yo siempre lo uso mucho, les voy a mostrar acá también en pantalla, conectores APA. Ese es uno que yo uso mucho siempre. Es la página de Facebook, pero bueno, se los voy a compartir por acá. Entren ahí y les va a salir como unos papelitos. Estos conectores APA son brutalmente buenos para la hoja de vida y para trabajos en general. ¿Por qué? Porque son conectores que indican el orden del discurso, el añadir ideas, el introducir una idea personal. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, decir, en ese mismo orden de ideas de la hoja de vida, yo podría, por ejemplo, ubicar algo que se llama, indicar una cosa, algo que se llama, por ejemplo, añadir ideas. Entonces yo puedo poner al mismo tiempo, igualmente, por otro lado, por otra parte. Entonces, clico de la ciudad, aquí podría poner, por ejemplo, por otra parte, he desarrollado, no sé, programas a nivel educativo que han permitido la expresión de los pacientes hospitalizados en UCI. Por ejemplo, que fue algo que yo hice en el hospital HV, en el departamental. Entonces, miren, así es la manera en que uno puede, por ejemplo, ubicar el perfil profesional.
desde su profesión, desde qué universidad es usted, y sobre todo de los intereses y también desde la experiencia. Entonces aquí uno puede hablar habilidades, por ejemplo, como la comunicación asertiva, gestión del tiempo, que es una de las habilidades que yo más uso últimamente, gestión de los recursos, por ejemplo. Y aquí usted lo puede poner en ese apartado, porque es algo muy breve que usted va a poner, y aquí en el apartado de habilidades la refuerza. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo en este momento en la pantalla que dice datos de contacto, electrónico, celular, Skype. Esto ya, digamos que casi no se usa, porque hoy la virtualidad nos ha permitido también migrar hacia esos programas como Meet. Perfil en LinkedIn, que es el URL que yo les aconsejaba ahorita. Meta el URL ahí de su perfil ahí sin ningún problema, las habilidades, la experiencia laboral, cargo desempeñado, nombre de la empresa, responsabilidades y logros, idiomas, español lengua materna, inglés nivel B2, por ejemplo, herramientas Suite Office, Salesforce, Adobe, Teams, reconocimientos que usted tenga a nivel profesional o académico, la formación académica, y eso es lo que yo les comentaba ahorita, de otro tipo de estudios complementarios, por ejemplo, y su firma, en lo último. Entonces miren que esto sería una hoja de vida funcional, por ejemplo, y sería una hoja de vida que solamente tiene en ese momento 2 hojitas, no tiene nada más. Pero usted va a ver que en 2 hojas va a anexar toda la información que usted va a necesitar para su hoja de vida. Eso sería la presentación. Vamos a abrir un pequeñísimo espacio para las preguntas o para los comentarios. Arrancamos con Daniela Alexandra Perdomo. Daniela, te escuchamos. Hola, buenas noches, Juan Sebastián, gracias. Es que me gustaría preguntar si uno tiene varios cursos, por ejemplo, el SENA que da muchas opciones y que automáticamente te certifica al cumplir con el proceso, pues puede uno nombrarlos todos o pues digamos han sido muy recientes o es mejor no colocar todos, no sé. Daniela, hola. Yo te aconsejaría que los pongas sin ningún problema. Recuerda que incluso uno puede poner cursos que uno esté apenas empezando. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un curso en el SENA, no sé, de un tema, de ingeniería ambiental, por ejemplo, pero el tema apenas llevas 2 semanas de curso. Tú pones el tema, pones la información y pones actualmente en curso o actualidad o en curso sin ningún problema. Entonces, recuerden que entre más usted pueda proyectar esa hoja de vida, va a ser mucho mejor. Es decir, entre más usted pueda resaltar lo que usted está haciendo y lo que usted sabe hacer también, sin que eso se vuelva pues una extensión de la hoja de vida, es totalmente recomendable. Entonces, Daniela, te aconsejo que sí puedas ubicar ese tipo de información en tu hoja de vida. Gracias. Por acá nos dicen también por el chat, aconsejas los... No, Jennifer, estudios de primaria no son para nada relevantes en ese momento. De hecho, hasta los de bachillerato, a veces no son tan necesarios. Por ahí Fernando nos comparte un test de inteligencia, de personalidad, muy bueno. Yo quería aportar algo. Dale, Caro, te escuchamos. Bueno, desde que me gradué, que fue como en el 2017 a la actualidad, mi hoja de vida tuvo unos cambios radicales y es un proceso que pues a todas las personas que están aquí, que uno tiene que dedicarle tiempo porque uno ve los cambios de las hojas de vida con todos estos talleres, cuando uno redacta esos perfiles, hace todo ese tipo de talleres, seminarios, etcétera, y se nota la diferencia de lo que uno dice. Por ejemplo, al inicio de mi hoja de vida, mi primera hoja de vida decía hasta me gradué del bachillerato y la primaria, cuando ya hoy en día eso para qué. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta que siempre constantemente ir cambiando, mejorar, qué poner y qué no colocar. Por ejemplo, cuando yo no tenía experiencia laboral, yo puse todos los trabajos buenos que tuve en la universidad. Por ejemplo, la publicación de un documental que tuve en Telepacífico, cuando trabajé para Bayer para una materia. Entonces, eso generaba como más peso en la hoja de vida. Ya cuando ya empecé a trabajar y ya tenía como bastantes mini proyectos, cogí los más importantes y ya los colocaba en mi hoja de vida. Entonces, el proceso de hojas de vida siempre está en constante cambio y uno tiene que ser consciente de eso y no siempre quedarse con lo mismo. Y también pasársela a una persona que sepa, por ejemplo, aprovechar los espacios que nos da la universidad.
todo ese tipo de cositas que uno le ayudan siempre a crecer y mantenerla actualizada. No les vaya a pasar como me pasó a mí un tiempo que yo cambié de celular y yo no actualicé esa información en mis hojas de vida. Y yo decía, ve, pero ¿por qué no me llaman? Cuando después caí en cuenta de que yo no había cambiado mi celular. Entonces, eso es muy chévere. O sea, desde mi aporte y desde mi experiencia, lo que les digo a ustedes, muchachos, es que la hoja de vida siempre va en un constante cambio porque uno dice, bueno, puedo quitar esto, puedo quitar lo otro. Hice X cantidad de seminarios y dije, bueno, si voy a apostarle a marketing digital, voy a poner solamente los de marketing digital. Y así sucesivamente. Entonces, ese es como mi aporte y mi comentario. Listo, Caro, muchas gracias y estás totalmente cierto en todo lo que dices. La hoja de vida hay que actualizarla periódicamente, es decir, con cada estudio, con cada experiencia que tengamos, hay que actualizarla, eso por una parte. Y claro, cosas tan, digámoslo, tan cotidianas como cambiar de número de celular y nunca actualizarlo, ¿no? Entonces también es como curioso eso. Y para responder también la pregunta de Eliana de primaria ni bachillerato, solamente le aconsejo poner bachillerato donde su bachillerato tenga que ver con su, digámoslo, profesión. Por ejemplo, administradores que hayan hecho, no sé, un colegio que sea comercial, por ejemplo. Entonces sería relevante poner esa información, pero de resto, con el pregrado o con la especialización que usted está haciendo es más que suficiente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, te diría que no, Elena, básicamente. Y vamos a dar espacio a un último comentario. Antes de cerrar, María José, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo, más que un comentario, tengo, no sé, como una pregunta o pedir como algún tip, un consejo. Yo escucho que ustedes, por ejemplo, que Carolina, María José, te escucha escucha muy lejos. ¿Se escucha súper lejos? Ya mejor. Acércate un poquito más. ¿Ahí mejoró? Hola, Sí, ¿sí mejor mejoró? un poquito. Listo, Sí. gracias. Yo quiero preguntar, digamos, algún tip o consejo, o no sé, algún comentario que me puedan decir en relación a cuando uno es recién egresado y no tiene absolutamente ninguna experiencia laboral. Yo siento que, digamos, a las entrevistas que he ido, no valoran mucho eso de que tú tengas tus prácticas profesionales, incluso de que esas prácticas profesionales estén súper relacionadas con la vacante a la que estás yendo, pero sí he sentido de que tal vez por el simple hecho de ser prácticas profesionales no las valoran muchísimo. Listo. María José, nuevamente gracias por la pregunta y también te recuerdo que las prácticas profesionales hoy en día están avaladas por una ley que dice que pueden ser, digámoslo, pueden ser tenidas en cuenta como una experiencia laboral formal. Entonces, todas las prácticas profesionales, ya sea tipo SENA o práctica profesional de la universidad o pasantía, pueden ser, digámoslo, perfectamente ubicadas en la experiencia laboral, para que lo tengas en cuenta en ese momento y para que también los demás lo tengan en cuenta. A nivel de la práctica, digámoslo, a nivel de la experiencia, que es una vaina muy compleja, sobre todo en este país, yo creo que como personas racionales que somos los reclutadores o los psicólogos muchas veces, somos conscientes que la situación no está tan sencilla. Es decir, miren, todo el mundo ha empezado en algún momento a trabajar desde cero, todo el mundo ha empezado a trabajar sin experiencia. Entonces, no se desanimen a enviar esa hoja de vida a un lugar solamente porque no tiene la experiencia que requiere o el tiempo que requiere. Envíela. Envíela que de verdad no tiene mucho que perder en ese momento. Entonces, es más lo que uno podría ganar frente al proceso de elección y sobre todo a ese tipo de experiencia a nivel personal. Entonces, sé que es algo complejo, sé que a veces puede ser hasta frustrante muchas veces, pero mi recomendación siempre es enviarla sin ningún problema, arriesgues a enviar esa hoja de vida. Y sobre todo en la parte de la experiencia, a nivel profesional, también nos podemos basar, como se les comentaba ahorita, en la experiencia académica en la universidad que tengamos por ahí presente. No sé, Claudia, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues creo que hay alguien con la mano levantada o solo me sale a mí. Hola, sí, yo, Jeffrey. Oh, Jeffrey, cuéntanos. Sí, hola a Claudia y a Juan Sebastián. Hola, Una pregunta relacionada con el tema de la experiencia laboral, teniendo en cuenta que la idea es que
la hoja de vida contenga máximo 2 hojas. Cuando una persona ha pasado por varias empresas, en ese caso se colocarían las 2 últimas experiencias laborales. La hoja de vida que estaba ahí como modelo tiene un espacio para 2. Entonces ahí sería bueno colocar las últimas 2 o qué opinan ustedes. Ya te respondo, dame un segundito. Voy a ir nuevamente acá. Jeffrey, mira, esto es un formato de hoja de vida, ¿no? Entonces, sí, tiene solamente, por ejemplo, 2 momentos de la experiencia laboral, pero si lo leemos, te vas a dar cuenta que todo esto que dice acá es una explicación. Entonces, por ejemplo, si yo cojo todo esto y lo borro en este momento, ¿cierto? Y también borro esto de acá, aquí fácilmente podría yo ubicar 3 experiencias laborales. Entonces, eso que ves acá, por ejemplo, y que ustedes ven en pantalla, chicos y chicas, es un segundo. Es Word. Es un Word, exacto, es un formato, solamente una explicación. Pero como les decía, si ustedes borran esto de acá, cuando se las envíen, si usted borra esto, usted aquí fácilmente podría poner una experiencia laboral con todo lo que requiere, otra experiencia laboral fácilmente, otra experiencia laboral fácilmente, y le quedaría perfectamente ubicar la experiencia. Y frente a la otra pregunta que hacías, lo que recomendamos siempre es hacer máximo 3 experiencias laborales, ¿cierto? Las más recientes que usted tenga en su vida. Claro, hay gente que ha empezado a trabajar desde muy pequeño, ¿cierto? O ha tenido muchas experiencias por varias empresas, pero les recomiendo es que pongan las 3 últimas, las relevantes. Yo también quisiera aportar ahí algo, Juan, y es que acuérdense que la hoja de vida tiene que, o sea, lo que estaba diciendo Juan Sebastián al inicio de su charla que me encantó, era como que uno debe tener su hoja de vida en borrador, ¿no? Era lo que decías, Juan, ¿cierto? Guardada, ¿por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es mantenerla cambiando y actualizando de acuerdo a los cargos a los que apliques. Si en un cargo específico, no sé, no voy a poner ejemplos específicos, pero digamos tú tienes que poner la experiencia que aplique al cargo al que estás aplicando, o sea, que tenga relevancia para ese cargo. No vale la pena que pongas experiencias y sobre todo si son muy viejas, muy de años atrás. Por ejemplo, yo voy a ponerme mi ejemplo personal. Yo tengo trabajo en tecnoquímicas del año 2000 al 2004, imagínense. Hace 2000 años, como digo yo. Entonces, eso muy seguramente, si no es relevante para un cargo al que yo estoy aplicando, pues no necesito ponerlo porque no le va a añadir valor a mi hoja de vida. Espero que haya quedado claro mi aporte. Tú sí, me dirás. No, es un muy buen comentario, Claudia. Y sabes también qué pasa, que claro, sabemos que la realidad en ese momento, muchas personas han tenido que trabajar en otro tipo de espacios que no están relacionados a su perfil profesional, desde emprendimientos hasta trabajos informales muchas veces. Entonces, lo que dice Claudia es muy cierto, hay que poner información, sobre todo en la parte de la experiencia profesional, que sea relevante o que sea pertinente para su desarrollo profesional. Les voy a poner un ejemplo muy personal mío. Uno de mis primeros trabajos fue como asesor de ventas en Zara, ¿cierto? Eso fue cuando yo tenía como 17, 18 años, es decir, hace un par de, no sé, como 7 años. Pero que yo sea asesor, o que yo haya sido más bien asesor de ventas en Zara, ¿qué tan relevante puede ser para mi perfil profesional de psicólogo, por ejemplo, en la Universidad Autónoma? Pues es una experiencia que me permitió aprender a mí un montón de cosas, chicos y chicas, sí, desde trabajar en equipo, desde hablar, desde dar el primer paso, desde tener paciencia con las personas. Son experiencias que me sirven a mí como ser humano y que tal vez yo podría decir en una entrevista. Pero qué tan relevante es que yo haya trabajado 2 años en Zara, por ejemplo, para mi cargo de psicólogo en Autónoma. No es para nada relevante, por ejemplo. Entonces, Sí. es muy verlo desde la pertinencia de la situación. Ese ejemplo está perfecto, Juan, de verdad que sí. Y por otro lado, lo volteo para otra parte. Si estás aplicando, si tú como psicólogo, Juan Sebastián, volviendo a tu caso, vas a aplicar un cargo de ventas, por ejemplo, pues vas a tener que ver en tu hoja de vida cómo sacarle el jugo, el mayor provecho a esa experiencia que tuviste en Zara.
y Exacto. buscarle todas las habilidades y todo lo que lograste aprender ahí para resaltarlo mucho en tu hoja de vida, porque a lo que estás aplicando es algo de venta. Exactamente, es tal cual eso. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, pues estuvo muy, muy buena esta charla. Quedó grabada, por ahí nos están preguntando que dónde. Ahí les dejé el canal de YouTube donde pueden encontrar esta y todas las demás charlas de Ubícate que hemos tenido en el año que ya se nos va a acabar, Juan. Ya llevamos cuántas charlas de Ubícate. Como, Siento que han sido como 20. No, 4 no, muchas no, más. no, conmigo Tuvimos... 4, pero sí a nivel bueno, contigo sí. hemos tenido varios encuentros y han sido muy, muy Sí, sí, bonitos sí. para los Son, participantes. son como, si no estoy mal, como 12 charlas que ya hay por allí Más o menos. colgadas en el canal de YouTube y todavía vamos a tener hasta noviembre más charlas para que estén súper atentos a lo que les enviamos. De hecho, la otra semana, aprovechemos Juan y les contamos, la otra semana va a estar una nueva psicóloga que nos vino a acompañar a la UAU dándonos una charla de entrevista laboral. Que también es como el complemento perfecto, ¿no? De la entrevista. O sea, la entrevista es perdón, la hoja de vida es importante, pero la entrevista es donde usted, como se dice popularmente, y discúlpeme la expresión, donde usted la rompe, básicamente, para el trabajo. Así es, así es, así es. Por Ahí es donde... encontrando nuevamente también con la nueva psicóloga, con Carolina, que están ahí, Gloria. Nada, muchas gracias por el espacio, por la participación también. Les voy a dar por acá mi correo para lo que necesiten. Y por ahí nos estaremos hablando, chicos y chicas. Un abrazo y que tengan un muy buen resto de día. Dale, Juan, muchísimas gracias. Que estés muy, muy bien. Igualmente. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, gracias. Bueno, estén atentos a su correo electrónico y a las redes sociales que por ahí les estamos compartiendo la información. Por ahí nos estaban haciendo unas últimas preguntas de para qué fecha de noviembre. Bueno, todavía tenemos ahorita en octubre y en noviembre. No tengo las fechas aquí a mano, pero pronto las vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales y a través de los correos electrónicos. Con mucho gusto para todos, que estén muy, muy bien. Buenas noches. Chao, chao.